Perfecto. Hoy es nuestra segunda clase y vamos a mirar un poco, vamos a estudiar un poco lo que tiene que ver con el canon de la Biblia, con el canon de la reunión de todos estos libros, tantos del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y veremos cómo es que se fueron formando. Porque normalmente hay una pregunta que nos hemos hecho y que todos hacen o nos han hecho y es que, como sabemos nosotros, que la Biblia es la verdad, ¿cómo, cómo podemos confiar en un libro que fue escrito por hombres? Y bueno, es una pregunta válida. ¿Cómo es que sabemos que estos libros que nosotros consideramos que son santos fueron inspirados por Dios? ¿O por qué nosotros le llamamos libro santo? Eh, y hoy vamos a tratar de poder estudiar un poco acerca de esto. ¿Y no le han hecho esta pregunta en la calle? Cada vez que le decimos, no, la Biblia es la palabra de Dios, no le dijeron, ¿y cómo sabes que la Biblia es la palabra de Dios? A mí me la han hecho. Y, te lleva a la reflexión, te lleva a, a poder evaluar el por qué decimos que la Biblia es la palabra de Dios y qué es lo que estamos diciendo cuando expresamos, nos expresamos al decir la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, en esta tarde, en esta noche vamos a ver el canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento. La Biblia que tenemos hoy en día, esta reunión de libros, no es el producto del azar ni de las decisiones humanas aisladas, sino que es el resultado de un proceso histórico en el cual Dios guió a su pueblo para reconocer su palabra. No es algo que se dio como un accidente, sino todo lo contrario. Es Dios quien guió a los hombres para que puedan entender qué libros eran sagrados o qué libros Él había inspirado. Y los hombres lo único que hicieron fue reconocer la autoridad que estos libros tenían. Ahora, ¿qué es el canon? Supongo que algunos de ustedes habrán leído ya un poco el PDF que se les envió. Supongo que esta pregunta que les hago podrán responderlas. ¿Qué es el canon? ¿Alguien puede responder qué es el canon de la Biblia? ¿O de dónde proviene la palabra canon? ¿O qué significa? ¿No? ¿No recuerdan? Bueno, Profe, creo que decía que era una vara, una medida. perfecto. Viene de la palabra griega. Muy bien. ¿Recuerdan qué palabra griega es? ¿De qué palabra viene el canon? Que es muy similar. Canon. Entonces, También. canon, Canon. muy bien, Acá. canon, en la palabra griega canon, deriva la palabra canon. Y la palabra canon quiere decir que es una caña o una vara de medir. Y significa una regla o una norma. Y es la norma por la cual regimos nuestra vida. El canon, la Biblia, es la norma por la cual regimos nuestra vida. Es decir, yo no puedo decir que soy cristiano si voy en contra de lo que la Biblia dice, porque la Biblia me marca qué es lo que soy, cómo me debo comportar, qué conductas uno debe tener. ¿Por qué? Porque es la vara, es el camino por el cual uno tiene que caminar. Es la vara con la cual nos medimos. Por supuesto, es una vara muy alta, es una vara que de un estatus espiritual muy alto y nosotros, bueno, nos medimos con ella y de a poco vamos creciendo y estamos en este proceso de santificación progresiva Ah, y, ¿quieres, pero, quieres estar acá? y nos medimos con la Biblia porque es el parámetro que tenemos de espiritualidad. Toda la Biblia habla de Cristo, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, si no es en forma de una figura del Antiguo Testamento, ya sea de una forma verbal, histórica en el Nuevo Testamento, una forma de la vivencia de los apóstoles. Todo me habla de Cristo y yo me puedo comparar con Cristo. No, no me puedo comparar con Cristo, pero Él es mi espejo.
A Él yo voy y en Él yo me veo reflejado y me doy cuenta que, bueno, que este canon, que esta vara de medir, está por encima de mí. Es la norma de las normas por las cuales todas las normas se rigen y todas las normas de conductas de vida, de espiritualidad, de moral, están por debajo de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia dice que las escrituras, la Biblia es la palabra de Dios viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Bueno, ¿por qué es la norma para nosotros? ¿Por qué es una norma la Biblia? Porque ella me habla, porque encuentro que en estas normas que están incluidas dentro del canon de la Biblia, me sirven a mí como el parámetro por el cual yo tengo que caminar, medir, tengo que tener una conducta de vida y esa conducta de vida me la marca la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra viva de Dios es eficaz en mi vida y es más cortante que espada de doble filo. Todo se somete a la palabra de Dios, todo se sujeta a la palabra de Dios, todo se filtra por la palabra o en la palabra de Dios. No importa la filosofía que uno tenga de vida, no importa los argumentos que uno pueda tener, no importa el estilo de vida que uno pueda llegar a tener, el conocimiento, el caudal de conocimiento que uno pueda llegar a tener, todo se sujeta y todo se somete a esta norma, a este canon, a esta regla de medir. ¿Por qué? Porque si yo considero que algo es bueno, pero la Biblia me dice que es malo, no importa los argumentos que yo tenga para poder validar mi pensamiento con respecto a que esto es válido. Si la Biblia dice que está mal, está mal. Y todas las demás normas de conducta de vida se sujetan a este canon. El canon de la palabra de Dios, el canon de la Biblia, de las sagradas escrituras. La canonización fue el resultado del desarrollo de siglos. Para nosotros o para el pueblo cristiano o para los, por así decirlo, para los apóstoles, fue mucho más sencillo poder aceptar el canon del Antiguo Testamento, ¿sí? Fue más sencillo porque ya eso estaba como circulando y estaba como ya, por así decirlo, en el tiempo de Jesús, el canon del Antiguo Testamento ya estaba cerrado, ya estaba organizado. Si bien existían libros que no estaban, que eran lo que le llamamos libros apócrifos, que circulaban, pero ellos ya tenían en mente, el Señor Jesús ya sabía cuáles eran los libros canónicos y cuáles no. Para nosotros, para nuestro tiempo o para el tiempo de la iglesia, le llevó mucho más siglos poder desarrollar una teología y poder aceptar cuáles libros eran canónicos o cuáles libros se tenían que incluir dentro del canon de lo que nosotros le llamamos el canon del Nuevo Testamento. Entonces, estos libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento fueron incluidos no por arbitrariamente porque el hombre así lo quiso, sino que el hombre lo único que quiso hacer, lo único que hizo fue reconocer la autoridad que estos libros ya tenían. Pero bueno, ahora vamos a ir desarrollándolo un poco porque hemos escuchado hablar acerca de los concilios o tal vez no han escuchado qué es el concilio o los distintos concilios que hubieron, pero los concilios eran reuniones donde los padres de la iglesia se fueron reuniendo, se fueron juntando para poder determinar ciertas doctrinas para la iglesia, para la iglesia. Pero bueno, inicialmente tenemos nosotros el canon del Antiguo Testamento. Y el canon del Antiguo Testamento fue un poco más fácil determinarlo o aceptar el momento exacto o más o menos donde se cerró el canon del Antiguo Testamento. Hay varias opiniones al respecto, pero hay muchas sugerencias acerca del comienzo de las escrituras y de las leyes de Dios que pudieron ser guardadas
por la gente o por aquellos hombres a quienes Dios les hablaba. Y, por ejemplo, siempre leemos en los libros de los profetas o incluso al mismo Moisés, cuando el Señor le habló, el Señor le dijo, o así dice el Señor. Cuando los profetas hablan, ellos no dicen, yo les voy a decir qué es lo que el Señor quiere para ustedes, sino que ellos dicen, la expresión que ellos utilizan es, así dice el Señor, queriendo decir que el Señor previamente ya había hablado con ellos y el Señor, nuestro Dios, ya les había mandado a hablar con el pueblo y ellos ya tenían la palabra exacta para comunicarle al pueblo. Hay un versículo, en el capítulo 17 del libro de Éxodo, dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué. Entonces, eh, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, así haremos. Bueno, cuando Moisés dice, la palabra del Señor, es porque la palabra no sale solo de él porque él quiere comunicarla, sino que Jehová dijo a Moisés. Y porque Jehová dijo a Moisés, Moisés comienza a escribir. Moisés comienza, le declara al pueblo lo que el Señor quiso decirle, y él después escribe para memoria en un libro y di a Josué, y bueno, y ahí Moisés le declara a Josué todo lo que el Señor quería para él. Entonces, vemos que en la antigüedad, ya sea en el Pentateuco, que la clase pasada ya habíamos mirado y habíamos dicho, la Torá, Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, bueno, tradicionalmente decimos que los escribió Moisés. Y los escribió y los dejó un registro, dejó un registro. Y estos son los escritos que dejan un registro para nosotros de sucesos de la vida cotidiana o de la vida espiritual de Israel. En el Pentateuco es el inicio del canon del Antiguo Testamento. El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, es el inicio de lo que fue el canon cerrado del Antiguo Testamento. Otro registro se encuentra también en Samuel, y leemos y dice, Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino. Me encanta la palabra las leyes del reino. Y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Quiere decir que Jehová habló con Samuel, Samuel recitó las palabras de Jehová al pueblo y las dejó escritas en un libro. Este es otro registro que tenemos en la Biblia, en la palabra, donde podemos ver que Dios habla a los profetas o habla a los hombres, a ciertos hombres, y estos hombres dejan este registro de lo que el Señor les había hablado. Y al dejar el registro, queda guardado. Y por los siglos estos registros se van renovando porque se arruinaban, se van renovando y van llegando a un punto donde alguien después en el futuro, y ahora dentro de un ratito vamos a mirarlo, alguien hace una compilación. Los profetas en sus libros se lee claramente que ellos dicen, y vino palabra de Jehová diciendo. Estas son expresiones y quedan registradas. Y habló Jehová a Jeremías, por ejemplo. Dice que Daniel buscó en los libros y encontró que el profeta Jeremías limitó a 70 años la duración de la desolación de Jerusalén. Esto se encuentra en el libro de Daniel capítulo 9, versículo 1 o versículo 1 y 2, creo que por ahí anda. Pero, ¿qué hizo Daniel? Fue y buscó en el libro los registros y encontró que el profeta Jeremías había limitado el tiempo del cautiverio a 70 años. Quiere decir que Jehová habló a Jeremías, Jeremías dio la profecía, entregó al pueblo la profecía, y el pueblo, Jeremías, registró esta profecía. Pasado
casi los 70 años, Daniel se da cuenta, porque indaga en la palabra de Dios, que el tiempo del cautiverio ya estaba terminando. ¿Por qué? Es que se da cuenta porque lo encuentra en la palabra, porque lo encuentra en la Biblia. Y esa profecía en los tiempos de Daniel se cumple, porque llegó el tiempo de los 70 años del cautiverio y ellos pueden regresar a Jerusalén. Entonces, después de una cuidadosa consideración de las posibles evidencias y de las evidencias, un erudito llamado Robinson, él comenta que los libros de la ley fueron reconocidos como canónicos durante la época de Esdras. ¿Vieron el profeta, el sacerdote Esdras? En el libro de Esdras, bueno, este erudito Robinson considera que Esdras es el sacerdote que estuvo en el cautiverio, que compila los libros del Antiguo Testamento. Hace una compilación. Él tenía muchos escritos sagrados, muchos libros de religión, de su religión, ¿sí? De su religión, de la religión judía. Y como a él le enseñaron, porque él era un sacerdote, él había estudiado, era alguien capacitado, era un erudito versado en la ley de Jehová, Esdras comienza a separar los libros que como tradición ellos consideraban que eran sagrados y los libros de religión de su propia religión que acotaban cosas pero que no eran considerados sagrados. Ahora uno dice, pero bueno, arbitrariamente él consideró algunos libros sagrados. No, porque en el proceso de los cientos de años hasta 444 antes de Cristo, cuando Esdras comienza a compilar los libros, ya habían pasado siglos, muchos siglos, los cuales en esos siglos se van considerando los sacerdotes, los hombres de Dios van diciendo, estos libros son sagrados. Y lo primero que uno piensa es, bueno, pero el hombre elige qué libros son sagrados y qué libros no. Bueno, lo que nosotros consideramos es que Dios supervisó esa selección de libros, que Dios jamás dejó que ningún libro fuera incluido dentro del canon o dentro de los libros sagrados como un libro sagrado si no lo era. Y no importaba el profeta, no importaba el sacerdote, no importaba el juez, no importaba el rey, que quisiera incluir un escrito dentro de los escritos sagrados, si no era sagrado, Dios no lo iba a permitir. Dios no lo iba a permitir. Y a Esdras, en el tiempo del cautiverio, le llega esta reunión de muchos libros y él hace la compilación. Y es como que en Esdras se cierra, no en el libro de Esdras, sino que Esdras, el sacerdote, cierra el canon sagrado del Antiguo Testamento. Por más que habían otros libros como parte de tradición y como parte de religión o como parte de costumbres, de debates. Ellos, por ejemplo, los judíos tienen el Talmud, tienen los Midrashim, tienen muchos escritos los judíos que son tan antiguos como los mismos libros sagrados del Antiguo Testamento nuestro, pero que no son inspirados por Dios. Y ellos saben que no son inspirados por Dios, que simplemente sirven como para poder estudiar la tradición, las costumbres, sirven como para poder entender mejor algunos ritos que los judíos tienen y que están en la Biblia, sirven como para poder ubicarse en el tiempo en el que ellos estaban viviendo. Por ejemplo, en los libros que no son canónicos, y que son apócrifos, y ahora después lo vamos a mirar. Hay un libro que se llama Macabeos, que es la historia de una familia, y es muy buena la historia. No está mal leerla, no está mal estudiarla. Yo recomiendo que por ahora, que mientras estemos en el ITC, no se distraigan con otros tipos de lectura, que sino que se dediquen a, por ejemplo, en este caso a mi materia, no sé si tienen geografía, creo que están estudiando ahora, que se dediquen solo a estudiar las materias que se le están dictando. ¿Por qué? Porque les lleva mucho tiempo. Pero pasados los 4 años, si después quieren leer algo más, pueden hacerlo, pero
Son libros buenos para poder entender la tradición y la costumbre y parte de su religión, pero no son sagrados. Y Esdras sabía esto, el sacerdote Esdras sabía esto, que no eran libros sagrados, pero él hace la compilación, sí, de los libros sagrados, y en él se cierra el canon del Antiguo Testamento. En el exilio surge algo que es muy importante, hasta el día de hoy sigue existiendo, que son las sinagogas. En el exilio, en el cautiverio, en Babilonia inicialmente, pasado por los distintos reinos, nace en el cautiverio las sinagogas. ¿Qué eran las sinagogas? No son como más o menos son ahora. Ahora las sinagogas son hermosas, eh, son un poco distintas, pero en sí el sentido y la tarea sigue siendo la misma. Y en las sinagogas se enseñaba la palabra, se enseñaba todos los escritos sagrados que ellos tenían. Allá por el año 400 antes de Cristo, se enseñaba. En el cautiverio comenzaron a enseñarles la palabra a todo aquel que quería acercarse a ese lugar. Y no tenían una sinagoga, sino que dentro del reino, dentro del imperio en el que ellos estaban cautivos, habían muchas sinagogas, porque había muchos sacerdotes, había muchas personas que estudiaban, que habían estudiado y que estaban capacitadas. Entonces, en las distintas y varias sinagogas se enseñaba las escrituras. ¿Por qué se enseñaban las escrituras? Porque ellos en el cautiverio se dieron cuenta de algo, que todo el mal que había sufrido tanto el reino del norte como el reino del sur, como ellos en el cautiverio, que todo el mal había surgido porque ellos se habían apartado de la palabra de Dios, porque ellos se habían alejado de la palabra de Dios. Entonces ellos dijeron, tenemos que volver a la palabra. Tenemos que volver a la palabra. Todo el Antiguo Testamento, o casi todo el Antiguo Testamento, el gran problema de los distintos reinos del norte, del sur, de Israel, de Judá, los problemas que ellos tuvieron, el gran problema que ellos tuvieron fue la idolatría. Y la idolatría se metió en el corazón del pueblo por la falta del conocimiento de la palabra de Dios. Y en el cautiverio ellos dijeron, bueno, nosotros tenemos que volver otra vez a la palabra. Tenemos que volver a nuestros escritos sagrados. Si volvemos a nuestros escritos sagrados, entonces el Señor va a tener compasión, piedad de nosotros y vamos a poder volver a nuestras tierras. El Señor nos va a volver a favorecer. Y ellos, esto es lo que hicieron. Fueron a las escrituras. En el exilio nacen las sinagogas. En el exilio también nace algo que son como pequeñas escuelas para los niños. Algo que era en el pensamiento y en la sociedad era muy elevado para el momento. Era algo que no estaba en todas las culturas. Todos los niños podían estudiar si eran parte de la corte, de un reino, si eran parte de la familia real, si eran parte de aquellos que pertenecían a la corte del rey. Solo esos niños podían estudiar, pero el común de los niños no estudiaba. Y los pueblos eran, sin faltar de respeto y que se pueda entender bien la palabra, no desvalorizando ni despreciando a nadie, pero sí el pueblo vivía en ignorancia, era ignorante. Y cuanto más ignorante era el pueblo, porque no tenía conocimiento y no podía tal vez pensar por sí mismo y no podía tal vez elaborar pensamientos y dar una postura con respecto a cualquier tema, entonces era gobernado y era influenciado y ellos en el cautiverio comienzan a enseñarles a leer, a escribir a sus niños y comienzan a demostrarles el error que habían tenido sus padres y que ellos no lo tenían que cometer. Cuando ellos vuelven del exilio a Jerusalén, el pueblo de Judá vuelve del exilio, lo primero que ellos hacen es construir el templo, levantar el templo e inmediatamente comienzan a enseñar la palabra. Todo el mundo a enseñar la palabra. Se dan cuenta la dificultad, el problema que tenían en el Antiguo Testamento era la idolatría. En el Nuevo Testamento no existe la idolatría. No existe la idolatría. Existe otro mal que también nace en los escribas, en los sacerdotes, nace también ahí. Pero bueno, ese es tema para otro momento. Pero ellos eran muy cuidadosos con los escritos sagrados.
Y entonces, al ser tan cuidadosos ellos, jamás ellos, ellos jamás eran capaces de romper o de agregar ni quitar nada. Estoy buscando algo para poder leerles. De agregar o quitarle algo a la palabra de Dios, sino que ellos regían sus vidas por lo que decía la palabra. Y claro, por supuesto, llega a un momento donde fue exageradamente eh, esta, esta norma de poner en práctica la palabra, que ya llegó a ser como más importante la tradición, la costumbre de colgarse en la palabra en las vestimentas. El problema del Nuevo Testamento ya no era la idolatría, sino que era la falsa humildad, sino que ya tenía que ver con una cuestión de la... el Señor les decía, ustedes son sepulcros blanqueados por fuera y por dentro está todo podrido. ¿Por qué? Porque ellos habían tomado toda la palabra y la aplicaban para sí mismos, lo cual no estaba mal, pero pasados los años se olvidaron del espíritu de la palabra y ellos comenzaron a aplicar todos los conceptos de la palabra. Entonces ellos regían por el canon, su vara más alta era el canon de los libros sagrados, y se lo aplicaban. Pero claro, era una costumbre, era una tradición, y se olvidaban del espíritu de la palabra que reinaba dentro de los escritos sagrados. Y llegaron a ser personas falsas, no eran idólatras, pero eran falsas en su postura con respecto a la adoración y al amor hacia su Dios. Ahora, quiero leerles algo con respecto a lo que, a cómo ellos consideraban sus libros sagrados, y que cómo es que nos llegan a nosotros estos libros sagrados. Cómo es que le llega a Esdras los libros sagrados y él puede compilarlos, puede cerrar y puede decir, este libro sí es sagrado e inspirado por Dios y este libro no. Entonces, por estos libros van a estar incluidos como libros a los cuales nosotros le damos todo el respeto y reconocemos que son libros en los cuales Dios ha hablado. Mire lo que dice un historiador, un gran historiador, Flavio Josefo, él escribiendo, tratando de, de argumentar contra Apión. Apión era un griego que desvalorizaba todas las costumbres de los judíos, que incluso escribía cosas mintiendo en contra de los judíos acerca de sus tradiciones, acerca de sus costumbres, de sus ritos, de sus sacrificios. Apión era alguien que escribía en contra y estaba totalmente en contra de los judíos. Y Josefo, Flavio Josefo, un historiador dentro de los primeros 200 años de la iglesia, él dice esto. En sus escritos, él escribe algo en contra de Apión, y él dice, porque no tenemos entre nosotros una innumerable multitud de libros que están en desacuerdo y se contradicen el uno al otro, como tienen los griegos, sino solo 22 libros que contienen los registros de todos los tiempos pasados, los cuales nosotros justamente creemos que son divinos. Y es evidente cuán firmemente hemos dado crédito a estos libros de nuestra propia nación por lo que hacemos, porque durante tantos siglos como ya han pasado, nadie ha tenido el coraje suficiente como para poder agregar nada a ellos ni sacar nada de ellos, pero ha llegado a ser inmediatamente natural a todo judío y desde su nacimiento estimar estos libros que tienen doctrinas divinas y a percibir en ellas, y si la ocasión se diera, morir voluntariamente por ellos. Lo que Flavio Josefo estaba diciendo, nadie, lo que dice las Escrituras, que nadie le puede quitar ni agregar, como dijo el Señor Jesús, nadie. Todo lo escrito se va a cumplir. Ni una tilde, nada va a pasar de la palabra sin que la palabra se cumpla. Y este historiador Josefo, él decía, nosotros tenemos 22 libros, y ahora voy a aclarar un poco acerca por qué dice que tiene 22 libros, siendo que nosotros sabemos cuántos libros, por ejemplo, tiene el Antiguo Testamento. 39. 39. 39. 39.
Ahora, este historiador dice que tiene 22 libros. Ahora después vamos a ver por qué es que él dice que tiene 22 libros y nosotros decimos que tenemos 39 libros, siendo que el canon del Antiguo Testamento es idéntico al canon de las Sagradas Escrituras que tienen los hebreos. El canon nuestro es igual al canon que tienen los judíos del Antiguo Testamento. Entonces, ahora después vamos a ver un poquito de esto, ¿sí? Pero bueno. Ahora, este historiador dice, nadie se ha animado, nadie tiene el coraje para sacar ni siquiera una tilde. Y así es como nos llega a nosotros el canon del Antiguo Testamento. Nadie de los hebreos, de los judíos, se animaba a agregarle una coma a ninguno de los escritos. ¿Por qué? Saben que los escribas tenían la responsabilidad de, por ejemplo, un escriba. Habían escribas que sabían de memoria varios libros, algunos muy eruditos, muy estudiosos, se sabían más de un libro, pero muchos escribas le dedicaban su vida solo al estudio y al escribir un solo libro. Es decir, ¿por qué es que se dedicaba toda su vida a un solo libro? Porque él, vamos a decirlo de una forma para que se pueda entender, se recibía de escriba después de pasar muchos procesos, después de estar a los pies de un maestro, él pasaba a ser un maestro, él era un escriba, y el escriba solo se dedicaba a transcribir los libros o el libro. Entonces, supongamos en una sinagoga o entre los sacerdotes en el templo se daban cuenta que un libro, vamos a llamar libro de Jeremías, libro de Isaías, porque antes los libros no eran como a nosotros nos llegan o como nosotros tenemos los libros hoy en día. Antes los libros venían o en papiros, en cuero, eran muy delicados, eran rollos larguísimos, muy largos, algunos medían 35 metros, 37 metros, algunos medían 5 metros, 3 metros, bueno, pero eran muy largos los libros. Entonces, con los años, los libros se iban arruinando. El cuero se iba echando a perder y después de 100 años el cuero ya estaba arruinado. Entonces el escriba, antes de que el libro ya no se pudiera leer más, él comenzaba a escribir, a transcribir letra por letra, palabra por palabra, coma, punto, todo lo que tenía ese libro, él se lo sabía de memoria. El escriba sabía de memoria cuántas consonantes tenía. El escriba sabía cuántas consonantes L tenía, cuántas M tenía ese libro específico, cuántas N, cuántas P, cuántas R, todas las letras él las tenía en su mente, él sabía cuántas consonantes contenía ese libro. Entonces él cuando empezaba a escribir, y a medida que iba escribiendo, y él consideraba que el libro estaba todo bien escrito, entonces, cuando antes de darlo por válido al libro para que se lo pueda leer, él revisaba línea por línea y miraba, bueno, en la línea uno tiene que haber tantas consonantes, tantas Ls, por ejemplo, 10 L. Contaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 L. Perfecto. Este renglón, por lo menos con las L está perfecto. En el primer renglón tiene que haber tantas M y así sucesivamente en cada uno de los renglones él iba revisando para que no hubiera ningún tipo de error. Si encontraba, no importa si el libro estaba terminado, si encontraba en el libro que le faltaba una coma, o le faltaba una consonante, o le faltaba una tilde, o tenía una tilde de más, ese libro, o una coma de más, ese libro, por más que estaba terminado, era descartado. Y otra vez el escriba volvía a iniciar su trabajo. Ese era el trabajo que él tenía que hacer. Y lo tenía que hacer perfecto. ¿Por qué? Porque era para su Dios. ¿Por qué? Porque él estaba dedicado a su Dios como escriba solo para transcribir los libros. Y en él caía la responsabilidad de poder pasar el libro a alguien más para que ese alguien, ese sacerdote, lo pudiera leer y lo pudiera compartir con otros. Y tenía que estar perfecto. En esa supervisión de ese escriba también estaba la supervisión del Espíritu Santo de Dios mostrándole que si había algún tipo de error y si había algún tipo de error, el libro era descartado.
el libro era totalmente descartado. ¿Por qué era descartado? Porque tenía un error. Y no había forma de que ese libro fuera considerado bueno, santo, inspirado por Dios, si tenía un error. Y así llegan los libros con un cuidado muy grande. Y Josefo, el historiador, dice, nadie ha tenido el coraje para agregarle a nuestros sagrados libros nada, ni una tilde. Tampoco encontramos en nuestros escritos que se contradicen unos a otros. Y eso es algo extraordinario, que a lo largo de los cientos de años y de 1500 años, ninguno de los libros de la Biblia se contradicen. Ninguno de los libros de la Biblia se contradice en lo que dice uno y en lo que dice el otro. En el libro de Génesis no hay ningún tipo de contradicción con el libro de Apocalipsis. No la hay. Eso quiere decir que hubo un hilo conductor desde el principio hasta el final, y ese hilo conductor es la mente de Dios, es el Espíritu Santo de Dios paseándose a lo largo de las edades del tiempo, inspirando a los hombres, y como es un solo Espíritu Santo, es uno solo el que soplaba dentro del hombre lo que el hombre tenía que escribir. Y es el mismo Espíritu Santo que fue supervisando a Esdras, inspirándolo para poder darse cuenta qué libros eran sagrados y qué libros no eran sagrados. No fueron elegidos los libros del Antiguo Testamento al azar, sino que fueron seleccionados por, inicialmente, el Espíritu Santo de Dios. Después, Dios condujo al sacerdote Esdras a poder compilar los libros. No hay algo escrito que nos pueda decir que Esdras fue el que compiló todos los libros, pero sí vemos en el libro de Esdras y la forma en que él comienza a desarrollar eh, el, el sentido de compartir la palabra, de enseñar la palabra, y porque era un gran erudito, y como él la comparte y cómo llega y cómo el pueblo se sienta y cómo el pueblo llora y cómo el pueblo recibe y es ministrado por medio de la lectura y por medio de, como dice Edras, la aplicación, aplicándole el sentido común a la palabra. Entonces, no fue algo arbitrario, sino que el Señor tomó la mente, la vida de Esdras, y lo condujo para que él pudiera darse cuenta que los libros sagrados eran esos libros que él tenía a su mano. Ahora, en nuestras Biblias cristianas hay 39 libros del Antiguo Testamento, mientras que en el Antiguo Testamento judío encontramos 22 libros. Ahora, ¿por qué es esto? No es porque hay error, no es porque nosotros tenemos menos libros que ellos. ¿Qué sucede? No es porque ellos tienen menos libros que nosotros, sino que es porque por ejemplo, los 12 libros de los profetas menores, desde Oseas, eh, se juntan y ellos tienen un solo libro, por ejemplo. No tienen profetas mayores y menores, ellos tienen un solo libro, que es un libro donde están todos nuestros profetas, que nosotros llamamos profetas mayores y menores. Ustedes esto lo van a estudiar después más adelante, en otro año, pero ellos no tenían esta división de profetas mayores y profetas menores. Era un solo libro de profetas. Por ejemplo, el libro de Ruth y Jueces, ellos lo tenían juntos. Lamentaciones y Jeremías también estaban juntos. Entonces, ahí es por eso que se van reduciendo los libros, y nosotros tenemos 39 y ellos tienen 22 libros o 24 libros. Y entonces, ¿por qué? Porque ellos no tienen separada primera de Samuel y segunda de Samuel, primera de Reyes y segunda de Reyes. No, para ellos era Samuel, el libro de Samuel, el libro de Reyes. No tenían primera y segunda de Crónicas, no tenían, por ejemplo, Esdras y Nehemías, que son aquellos que salen del cautiverio en las distintas expediciones, creo, si no me equivoco, fueron 3 expediciones para poder salir del cautiverio. Ellos no los tenían a esos libros, 2 libros como nosotros tenemos separados, Esdras y Nehemías. Ellos tenían un solo libro, Esdras,
y Nehemías compilados juntos en uno solo. Y es por eso que ellos tienen menos libros, menos cantidad de libros, pero el libro en general tienen la misma, los escritos son los mismos, solo que no la tienen estas separaciones que nosotros sí tenemos. Ahora, dentro de estos libros, ¿por qué es que nosotros decimos estos libros sí son sagrados y estos libros no? ¿Cómo le llamamos a los libros que no son sagrados? Le llamamos apócrifos. Si alguien leyó el libro o el PDF, puede decirme qué significa apócrifo o que recuerde más o menos qué significa. ¿Alguien recuerda? Bueno, el Algo libro, sí, perdón. Sí, Oscar. que como que son palabras que están ocultas o que tengan algo oculto. Muy bien. Apócrifo significa escondido o oculto. Los libros apócrifos se refiere a esos, hay como unos 13 o 14 libros que fueron agregados, ahora después vamos a ver bien por qué, fueron agregados al Antiguo Testamento y que no son parte del canon sagrado, ¿sí? La Iglesia Católica, por eso es que vieron que la Iglesia Católica, creo que ayer, anteayer hablábamos en el auto con mi esposa y un hermano de la iglesia acerca de la Biblia católica, porque es que la Biblia católica tiene más libros y por qué nosotros del Antiguo Testamento tenemos menos libros. Bueno, esto es particular en la Biblia de ellos porque ellos contienen libros que se les llaman apócrifos, ¿sí? Se les llaman apócrifos. ¿Por qué es que ellos lo incluyen? Bueno, simplemente los incluyen porque hubo una traducción del Antiguo Testamento en el idioma griego, y ahora le voy a explicar un poquito mejor, pero apócrifo significa escondido y oculto. Están los libros sagrados, están los libros inspirados y están los libros apócrifos. Nuestra Biblia no contiene los libros apócrifos, sí contiene los libros sagrados del Antiguo Testamento. Ahora, los libros apócrifos sí están en la Biblia del canon del Antiguo Testamento, de la Biblia católica. Ahora, nosotros como protestantes no aceptamos esto. ¿Y de dónde viene esta confusión? Bueno, viene de una traducción que se tuvo que hacer del Antiguo Testamento al griego. Esta traducción de estos escritos sagrados se le llamó la Septuaginta. No les voy a explicar todo el porqué de esta escritura, de esto que tuvieron que hacer los sacerdotes y los escribas, porque es muy probable que lo vean en el futuro, pero sí tengo que decir que el imperio griego tuvo la necesidad de guardar en su gran biblioteca, una biblioteca inmensa que tenía miles y miles de libros. Ellos se dieron cuenta que no tenían los escritos sagrados de la religión judía. Entonces, los judíos de habla griega querían tener los escritos sagrados de su pueblo, pero como no los tenían, pidieron al imperio griego si por favor podían pedirle a los sacerdotes de Israel si podían hacer la traducción de los libros sagrados. Entonces, los sacerdotes eh, comienzan a escribir los libros sagrados, pero también dentro de esta traducción del hebreo arameo al griego, también sugieren, los sacerdotes le sugieren otros libros que no eran inspirados por Dios, que no eran sagrados, ellos declaran esto. Ellos le dicen al propietario, aquel que cuidaba la biblioteca, nosotros te vamos a traducir nuestros libros sagrados, pero también te vamos a incluir otros libros que no son sagrados, pero son válidos para poder entender nuestras costumbres, son válidos para poder saber de nuestras tradiciones, para saber de nuestros rituales. Si ustedes los leen, les va a servir para poder entender mejor estos libros que sí son sagrados. Y se los vamos a traducir también. Ahora, estos libros tenían esta aclaración, que no eran sagrados, ¿sí? Que no eran sagrados, que simplemente estaban incluidos en esta traducción que le llamaron la Septuaginta, la 70, así es como Septuaginta significa 70. Los incluyeron, pero estaba bien aclarado, bien especificado, que no eran libros sagrados, que eran parte de la tradición del pueblo y que para que el lector que no era hebreo, que no era judío,
que no era israelita, para poder entender los libros sagrados, le convenía, si quería, también poder leer estos libros para poder entender aquellos que sí eran sagrados. Y ellos los incluyeron. Ahora, esta traducción, la Septuaginta, y esto sí es importante que lo sepan, ¿sí? La Septuaginta del Antiguo Testamento fue hecha entre el año 280 hasta el año 180 después, antes de Cristo. Entre el año 280 antes de Cristo, 100 años después, 180 antes de Cristo, fue terminado esta traducción, fue terminada por completo, ¿sí? Porque inicialmente tuvo un inicio, se terminó, pero después se fue puliendo un poquito y se le fue haciendo algunos retoques, no a la parte sagrada, sí a la parte apócrifa, y ahí hubo una gran confusión. Ahora, eh, el sacerdote Jerónimo, el sacerdote Jerónimo, en el imperio, a ver cómo, en el imperio romano se le pide que él haga una traducción. Esto no hace falta que ustedes lo sepan porque no es necesario, ¿sí? Pero sí tienen que saber que por qué es que la Biblia católica incluye libros que no son canónicos dentro de su Biblia. Bueno, precisamente por este error, no es un error, sino que ellos validan algo que está bien especificado que son apócrifos. ¿Por qué? Porque hay una Biblia siríaca, se le llama, que fuera del imperio romano o fuera del pueblo hebreo, judío, también se hizo la traducción y se los incluye como parte del canon del Antiguo Testamento o del canon hebreo. Y entonces, como hay más de un canon hebreo, la Iglesia Católica en su inicio los toma. Entonces, el imperio le pide a Jerónimo eh, que haga esta traducción del griego al latín. Entonces, este sacerdote hace la traducción, pero él no hace la traducción del griego al latín. Esta traducción se le llama la Vulgata Latina, ¿sí? Ya, e incluso traduce él también el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento él hace muy bueno, algo muy bueno, que toma el Antiguo Testamento y no va a la Septuaginta para hacer la traducción del griego al latín, sino que él va a los originales o a aquellas copias más cercanas a los originales del hebreo del Antiguo Testamento y hace una traducción del hebreo arameo al latín. Y esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque no hace una traducción de otra traducción, sino que él va al original hebreo y al arameo. Y de esa traducción del Antiguo Testamento la trae y la pone en el canon del Nuevo Testamento, en el canon de la Biblia, perdón. Y él sí toma del griego, porque nuestro Nuevo Testamento está escrito en el griego común de la gente. Y el del griego común de la gente del Nuevo Testamento, él sí hace una traducción al latín de un Nuevo Testamento. Entonces él ya tiene, él compila el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y comete, no es que comete el error, porque él también deja bien en claro que en los escritos sagrados del hebreo arameo hay 22 libros, pero que también, porque él también considera que es bueno estudiar los libros que eran apócrifos, que no eran incluidos dentro de los sagrados, pero era bueno estudiarlo para poder entender el contexto histórico, religioso, cultural, moral del pueblo de Israel en el tiempo pasado. Pero él también hace esta aclaración. Ahora, la Iglesia Católica con el tiempo no es que se va olvidando. A propósito, ellos dejan esta aclaración, incluye el nuevo, en el canon de la Biblia, en el canon cerrado de toda la Biblia, incluyen estos libros que son apócrifos dentro
del Antiguo Testamento. Entonces, ahora, el canon del Nuevo Testamento tampoco fue algo que se determinó en los primeros 100 años de la Iglesia, sino que también fue un proceso largo, y a lo largo de 380 años es donde se hace esta revisión de los evangelios al latín, luego continúa con el resto del Nuevo Testamento, y más tarde se traduce el Antiguo Testamento también directamente del hebreo arameo al latín. Bueno, ese trabajo completo tardó, se desarrolló casi a lo largo de 20 años, ¿sí? Comienza esta traducción, Jerónimo comienza esta traducción del hebreo arameo del Antiguo Testamento al latín en el año 380, 382, y termina en el año 400, 405, ¿sí? 20 años, 20 y piquito de años, le llevó a él a hacer todas estas traducciones. Ahora, fue muy cuidadoso el sacerdote, muy cuidadoso en tomar y ser lo más fiel y digno a los originales y a las palabras, y a los modismos que tenían los hebreos, e incluso para el Nuevo Testamento también. Pero el proceso fue algo largo. Ahora, en el canon del Nuevo Testamento fue un poco más fácil trazar el canon de estos 27, o la canonización de los 27 libros del Nuevo Testamento que nosotros tenemos. Fue un poco más fácil poder hacerlo. ¿Por qué? Porque no pasaron tantos años como para poder decir estos libros sí y estos libros no. Ahora, volvemos siempre a lo mismo. No importa el sacerdote, no importa el escriba, nosotros consideramos que aquellos que determinaron el canon fueron guiados por Dios para poder aceptar la autoridad que ya estos libros tenían. Los hombres que dijeron, bueno, Jerónimo, que dijo, bueno, estos son los libros del Nuevo Testamento, los cuales voy a incluir para poder hacer esta traducción. Bueno, Jerónimo ya tenía un canon del Nuevo Testamento armado, pero el canon del Nuevo Testamento armado no lo arma ningún concilio, porque hubieron concilios cuando los padres de la iglesia se reunían para poder determinar algunas doctrinas de costumbre y fe para el pueblo. Y entre los concilios, también algunos concilios se reunieron para poder debatir qué libros entraban en el canon del Nuevo Testamento y qué libros no. No importa cuántos concilios se hicieron, siempre los libros fueron inspirados por Dios, y ningún hombre pudo determinar este libro sí y este libro no es sagrado y este libro no es sagrado, sino que la autoridad que ya ejercía el mismo libro determinaba que eran inspirados por Dios. El Nuevo Testamento, ¿alguien quiere preguntarme algo? ¿Alguien quiere preguntarme algo acerca de esto? Bueno, entonces seguimos. El Nuevo Testamento se escribió dentro, pensemos que en el primer siglo, en los primeros 100 años de la iglesia, ya había sido escrita toda la Biblia, o todo el Nuevo Testamento, perdón. Todo el Nuevo Testamento ya había sido escrito, es decir, todos los libros que nosotros tenemos como sagrados ya habían sido escritos por los discípulos del Señor, o por los apóstoles, o por un discípulo del Señor, ¿sí? Eh, y habían sido escritos dentro de estos primeros 50 o 60 años. Entonces, los escritos comenzaron a circular, de manera que no pasó mucho tiempo antes de que los evangelios comenzaran a ser puestos a la par con el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento fue puesto en lectura junto con el Antiguo Testamento. Entonces circulaba la carta de Pablo, y junto con la carta de Pablo llegaba a una iglesia. Y pensemos esto en iglesia. Pensemos que las iglesias no tenían esta formación que nosotros le damos de templo, por lo menos no en los primeros 300 años de la historia cristiana. La iglesia, cuando hablamos de iglesia, hablamos de hogares.
de hogares hablamos. La iglesia era familias que se reunían en secreto, por lo menos en los primeros 320 años de la historia de la iglesia cristiana. Nuestra historia está basada en los hogares, no está basada en los grandes templos ni en templos, sino que está dentro de las casas, ¿sí? Cuando leemos iglesia, eclesia, la palabra en griego, está hablando de la reunión de personas en un lugar determinado, y ese lugar determinado eran los hogares. Entonces, los libros, supongamos, de Mateo, el libro de Mateo, cuando es que llegaba a una casa, una copia, imagínense que no era tan fácil que circularan copias de los escritos, porque no todos sabían leer, no todos sabían escribir. Entonces, hacer una copia llevaba mucho tiempo y requería de dinero. Entonces, cada vez que llegaba a una casa, una copia, a una iglesia, una copia del libro, supongamos de Mateo o el original, inmediatamente esa casa trataba de buscar un escriba judío para que le pudiera hacer la traducción o la pudiera transcribir. Le pagaban a ese escriba y ese escriba escribía o transcribía ese libro, y entonces de esta forma circulaban el mismo libro, el libro se quedaba en esa iglesia, en esa casa, se quedaba la copia, la cual era fiel y digna, era tal cual estaba el original, y el original comenzaba a circular a otra iglesia e iba a otra familia. Y esa familia que estaba en otro lugar hacía lo mismo, trataba de juntar dinero para poder contratar a un copista, a un escriba, y le daban el dinero y le decían, la copia tiene que ser tal cual está. Después en los hogares revisaban las copias y revisaban si estaba todo igual. Si estaba todo igual, se le terminaba de pagar al escriba. Si había un error, le decían, esta copia contiene un error, yo quiero la copia exacta de este libro. Entonces, eran muy celosos, los hebreos eran muy celosos en el primer siglo, y pensemos que en el primer siglo, casi en los primeros 50 años de la historia de la iglesia, todos aquellos que eran cristianos eran judíos. Después, por supuesto, fue creciendo muy rápido aquellos que no eran judíos, aquellos que eran llamados gentiles, nosotros, aquellos que no tenían que ver con la tradición judía, porque bueno, por la evangelización que inició el apóstol Pablo, por cómo él iba formando iglesias, familias en distintos lugares, por cómo él predicó, por cómo él llevó adelante el evangelio, bueno, y a donde él llegaba, él enseñaba, dejaba escritos, llevaba con él escritos, tenía sus propios discípulos que lo ayudaban a él a escribir, que lo ayudaban a él a poder hacer copias y dejar en los lugares donde él levantaba una iglesia, le preparaba a los líderes. Una vez que los líderes ya estaban preparados, que ya estaban bien adoctrinados, él le dejaba los escritos, ya tenían escritos sagrados del Antiguo Testamento, sumaba otros escritos de otros discípulos del Señor, de otros apóstoles, los dejaba en el lugar y él continuaba evangelizando. Las iglesias del apóstol Pablo no las levantaba en un día, 2 días, en 3 meses, en un año, a veces les llevaba 3 años, a veces les llevaba menos, a veces les llevaba un poco más, pero él preparaba a la gente y de esa forma dejaba los escritos sagrados y sus propios escritos y escritos de otros apóstoles, y de esa forma circulaban el Nuevo Testamento. Los escritos que después llegan para nosotros como el Nuevo Testamento. Los evangelios, por esto es que les explicaba, los evangelios, todos los evangelios estaban siendo leídos con el mismo tilde de sagrados como aquellos que eran del Antiguo Testamento. La autoridad de los apóstoles es completamente confirmada en cada uno de los libros, salvo algunos libros del Nuevo Testamento, que después lo vamos a revisar. Pero casi todos los libros del Nuevo Testamento, uno sabe quién los escribió. Uno sabe porque está ahí declarado en el mismo libro. Entonces, la autoridad que ese libro y ese escrito tenía se la daba el mismo discípulo. ¿Por qué? Porque el discípulo comenzaba diciendo lo que hemos visto, oído, lo Y que tocar. hemos
compartido, lo que hemos nosotros sido testigos fieles, nosotros ahora les escribimos y les declaramos. Ahora, pensemos esto. Cuando ellos decían lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, como dice el libro de Juan, creo que es el libro de Juan, primer libro de Juan, en el capítulo 1, él dice esto, o Lucas. Bueno, ahora, ellos se exponían. ¿Por qué? Porque ellos habían sido discípulos de Jesús. La muerte del Señor había sido unos años atrás. Y entonces lo que ellos comenzaban diciendo, se ponían de pie y decían, nosotros queremos compartirles a ustedes la palabra que les va a traer libertad, porque es esa palabra la que a nosotros nos trajo libertad. Y nosotros hemos creído en el Mesías, el Cristo. Cualquiera de los que estaban ahí en ese auditorio o en esa plaza o en esa casa podía levantarse y decirle, lo que estás diciendo es mentira. ¿Por qué tenían esa oportunidad los oyentes en los primeros 100 años de la iglesia? Porque lo que los discípulos decían y enseñaban, lo enseñaban en Jerusalén, lo enseñaban en Samaria, en Judea, y eran contemporáneos a aquellos a quienes los discípulos le estaban enseñando. Entonces, lo que los discípulos estaban haciendo, estaban replicando la vida de una persona, le estaban compartiendo, lo estaban escribiendo, de una persona que aquellos que los estaban escuchando sabían que había vivido. Era la vida de Jesús, fue contemporánea a aquellos a quienes los discípulos le estaban enseñando, le estaban compartiendo la vida de Cristo, los milagros de Jesús. Entonces cualquiera, y esto es una evidencia muy válida, valiosa para nosotros, que no hay escritos que contradigan lo que los discípulos dicen. No estoy hablando de escritos sagrados, de otro apóstol que escriba en contra de uno de los apóstoles. No, no, no. Estoy hablando de gente que no era judía. No hay nadie que diga lo que Lucas dice, lo que el seguidor o lo que Mateo, el seguidor de Jesús, dice. Es mentira. Lo que dice de su maestro Jesús, que murió y resucitó, es mentira. No hay escrito. Y esto es válido para nosotros. Si no hay un escrito fuera del mundo cristiano en los primeros 100 años, no hay un escrito que contradiga o que ponga en evidencia una mentira de los discípulos, está dando por sentado a aquellos que escuchaban que lo que estaban diciendo los discípulos era verdad. Era verdad. Si usted habla con una persona de un suceso, vamos a decir, no es por entrar en política ni nada, pero bueno, vamos a decir, supongamos, yo soy un político y yo vivo en San Miguel, soy un político y camino en San Miguel y digo y comparto, voy a construir una escuela en tal lugar. Pasan los años, me muero y yo construyo la escuela y uno dentro de mi mismo partido se levanta y dice, bueno, como dijo Gustavo que iba a construir una escuela y la construyó y ya está construida en tal lugar, yo vengo a decirles a ustedes que bueno, que si nosotros podemos acompañar el legado de este hombre, podemos seguir construyendo más escuelas. Si alguien dentro del barrio dice, no, pará, ¿qué estás diciendo? Si Gustavo no construyó ninguna escuela. Gustavo no levantó ninguna escuela, lo que estás diciendo vos es mentira, sos un político mentiroso. La gente de mi barrio puede decir eso. Bueno, la gente del tiempo de los discípulos, de los apóstoles, podía decir lo mismo. Lo que vos estás diciendo es mentira, porque tu maestro no enseñó eso. Porque ninguno de los milagros que vos decís jamás hemos oído. ¿Por qué? Porque eran contemporáneos a Jesús. Y esta es una evidencia de que lo que los discípulos enseñaron y de lo que los discípulos compartieron a ese círculo cerrado en Jerusalén, a esa gente que vivía en Jerusalén, Samaria, que era ya casi los límites del país, en Judea, que era la capital del país, todos habían oído de Jesús, todos habían oído de los milagros de Jesús. Y lo que los discípulos estaban haciendo era compartir lo que ellos habían visto, oído, y eso anunciaban. Y la gente no los contradecía. Esto nos da a nosotros como evidencia de que lo que ellos dejaron por escrito es toda una verdad, porque los evangelios
narran la historia de Jesús, narran los hechos de Jesús, y no hay ningún otro escrito que pueda contradecir escritos contemporáneos a los escritos de los apóstoles, hablo, ¿eh? No hay ningún escrito, nadie contradice, ningún filósofo, ningún escritor, nadie contradice lo que los discípulos estaban dejando por escrito. Y esta es una evidencia para todos nosotros muy valiosa. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿sí? Calienten el agua, nos paramos, caminamos un poquito y regresamos. 21:04, 21:14, 21:05, 21:15 volvemos. Bueno,
Bueno, ya estamos acá. Bueno, perfecto. Sigamos con nuestra clase. Vamos con el canon del Nuevo Testamento. Sí, estábamos hablando acerca del canon del Nuevo Testamento. Espero que hayan podido calentar el agüita, que les haya dado tiempo a comer algo también. Pero, a ver, voy a ponerme los auriculares, si no, no voy a oír nada. Ahí estamos mejor. Decíamos que el canon del Nuevo Testamento fue más fácil poder determinarlo por una cuestión de que los discípulos de Jesús
dejaron todos los escritos del Nuevo Testamento dentro de los primeros 100 años de, de nuestra historia como cristianos y que los escritos circulaban por las familias, por las iglesias que eran los hogares. Aunque, pero bueno, también dentro de estos primeros 100 años, 150 años, también nacieron algunos, algunas controversias, porque bueno, por extraño que parezca, eh, hubo una persona, Marción se llamó él, era un agnóstico, que fue considerado en el año 140 como un hereje en la iglesia. Si bien él era un líder religioso, eh, eh, tenía una doctrina media extraña, muy extraña, y entonces él compiló su propio canon, que incluía el Evangelio de Lucas y 10 de las epístolas paulinas, y rechazaba las epístolas pastorales, el libro de Hebreos, el libro de Marcos, el libro de Juan. Marción rechazaba el libro de Hechos, las epístolas generales y el libro de Apocalipsis. Bueno, él rechazaba muchas. ¿Por qué es que él rechazaba estos escritos? Él tenía una doctrina que él veía, que también nosotros lo podemos ver, ¿sí? Él veía que el Antiguo Testamento era un Dios distinto al del Nuevo Testamento. Marción decía que en el Antiguo Testamento era un Dios justo, pero era un Dios malo, era un Dios vengativo, era un Dios que mataba naciones, era un Dios que no le importaba si eran niños, animales, mandaba, decretaba que tenían que morir. Y él veía, Marción veía que en el Nuevo Testamento había un Dios totalmente distinto, un Dios de amor, un Dios de oportunidades, un Dios que perdonaba, un Dios que abrazaba, un Dios que incluía. Entonces él dijo, no, él consideraba que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo y que el Dios del Nuevo Testamento era un Dios bueno. Entonces, ¿qué hacía? Hizo su propio canon, hizo su propia reunión de libros y dejó por fuera los libros que hasta el año 140 no se había cerrado todavía el canon del Nuevo Testamento, pero sí circulaban los libros que consideraban que los padres de la iglesia, que las autoridades de la iglesia consideraban que eran sagrados, que eran inspirados por Dios. Pero él dijo, no, yo... eh, yo voy a tener estos libros porque el Dios del Antiguo Testamento y el Dios de parte del Nuevo Testamento es un Dios malo. Y yo creo en un Dios que es un Dios bueno. A esto, los padres de la iglesia, tanto Irineo de Tertuliano, Irineo de León, y el padre Tertuliano. Se le llamaban padres de la iglesia a aquellos que eran líderes, ¿sí? Los líderes de la iglesia. Pero no le decían padres, sino que se los consideran como padres, guías de la iglesia a los líderes, ¿sí? A los que hoy en día serían como los pastores, pero no es que ellos les llamaban padre, ¿no? Porque si no entramos otra vez en la discusión de esto de llamar padre a los líderes, madre, mami, mamá. Pero sí, para poder identificar este grado de autoridad, los historiadores le llaman padres de la iglesia porque tenían la responsabilidad de llevar adelante a la iglesia. Tanto Irineo de León como Tertuliano, ellos hicieron escritos, sacaron escritos, dejaron escritos que no eran sagrados, porque esto tiene que ver después de 100 años después de Cristo, en el año 140 y posteriormente también sacaron escritos diciendo lo que el hermano Marción escribe y enseña está mal lo que él está enseñando. Él está sacando libros sagrados y no los está enseñando. Entonces, estos dos padres de la iglesia escribieron en contra de Marción. Marción nunca pudo establecer estos libros sagrados de él como el canon, pero sí trajo
a fines del siglo III, después de 100 años de disputas y de controversia, sí llevó con el tiempo, trajo la necesidad de poder determinar un canon del Nuevo Testamento. Pero para fines del siglo II, todos menos 7 libros del Nuevo Testamento nuestro, todos los demás libros del Nuevo Testamento nuestro ya habían sido incluidos como reunidos, como dejado ya como algo escrito. Es decir, los libros que eran considerados del Nuevo Testamento sagrados eran todos los libros que habían sido escritos por los apóstoles o los seguidores o un seguidor de un apóstol del Señor Jesús. El que escribió el libro tenía que ser muy cercano o contemporáneo a Jesús. Esto era una norma, esto era una regla. El libro sagrado del Nuevo Testamento tenía que haber sido escrito por un apóstol o por un discípulo de un apóstol. Eso era una regla. Entonces, dentro de los 27 libros que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, la mayoría, 17 libros ya habían sido incluidos, habían sido aceptados, ¿sí? Hubieron algunos libros que no. Solo para que lo sepan, habían libros que habían sido como eh, tenidos en revisión a lo largo de los siglos. No, Se enseñaban, se hablaban, pero es como que tenían un poco de precaución. Por ejemplo, el libro de Hebreos. ¿Por qué es que el libro de Hebreos no era considerado como un libro sagrado? Si bien tenía mucha sabiduría el libro y tenía mucha enseñanza y mucha aplicación espiritual, porque es que no se lo consideraba o totalmente los maestros no lo consideraban como parte de los libros sagrados, es porque el libro no se conoce el autor. Hasta el día de hoy no se conoce el autor fehacientemente, no podemos dar por sentado quién es el escritor con total seguridad del libro de Hebreos. Pero bueno, por esta condición de no llevar en su prefacio, en su inicio del libro, la aclaración de quién lo estaba escribiendo, el libro de Hebreos, por ejemplo, no estaba siendo considerado. El libro de segunda y tercera de Juan también no estaba siendo considerado. Segundo libro de Pedro tampoco era muy considerado. El libro de Judas tampoco era considerado. ¿Por qué no era considerado el libro de Judas como parte de los libros sagrados? Porque el libro de Judas hace mención a un libro apócrifo, como el libro de Enoc. El libro de Judas hace mención al libro de Enoc. Entonces, los teólogos de los primeros 400 años de la iglesia, ellos no podían, no querían dejar afuera de libros sagrados al libro de Judas, pero tampoco ellos tenían la precaución de incluirlo al libro de Judas porque hacía mención a un libro apócrifo. Y esto trajo controversia dentro de la iglesia o dentro del liderazgo de la iglesia. El libro de Santiago tampoco estaba considerado, no siempre fue considerado como sagrado. ¿Por qué? Porque hay un texto que parece contradecir los escritos de Pablo. Porque hay un texto que habla de que muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras por medio de mi fe. Y la interpretación que se le daba en el primer siglo, en los primeros siglos, a ese texto, contradecía al libro o a los escritos de Pablo. Pablo decía, nosotros no somos salvos por nuestras acciones o por los actos que nosotros hacemos. Nosotros somos salvos por medio gracias. de la fe en Jesucristo. Nosotros somos Gracias. salvos por gracia, pero no somos salvos por algo que podamos hacer. Y este tema de Santiago, muéstrame tu fe, y yo te mostraré mis obras por medio de mi fe, y algunos pasajes más, lo tenían al libro de Santiago como que una aparente contradicción, pero no estaba contradiciendo el libro de Santiago a lo que decía o lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que nuestra fe es por gracia y es por medio de la gracia, por fe en medio de Jesucristo, por medio de Jesucristo. Y el libro de Santiago está hablando de otra cosa, está hablando de que, bueno, si vos tenés fe, tu fe tiene que dar un resultado.
Ese resultado no te va a salvar, pero nuestra fe, nuestra creencia en el Señor Jesús da un resultado. Eso es lo que estaba diciendo Santiago. Mostrame tu fe, vos que decís que tenés fe, bueno, mostrame tu fe por medio de los resultados de tu vida, por medio de la conducta de tu vida, por medio de los frutos en tu vida. Mostrame tu fe por medio de los resultados. Y yo te voy a mostrar mi fe por medio de los frutos que llevo conmigo. Eso es lo que estaba diciendo Santiago. La fe, los resultados, las acciones no nos salvan. Nada nos puede salvar, solo el sacrificio de Cristo Jesús. Ahora, todas estas contradicciones, o aparentes, no eran contradicciones, todas estas contradicciones que existía dentro del liderazgo de la iglesia, eh, lo llevó a pensar que tenían que tener libros por los cuales ellos decir, bueno, estos libros son sagrados. E incluso en el año 300, 302, 305, surge un emperador en el Imperio Romano, Diocleciano se llama él, un tirano total, donde mandaba matar a los cristianos si los encontraba leyendo algún libro sagrado. Los mandaba a matar a los cristianos si los encontraba cantando himnos al Señor. Mandaba a matar a todos los que eran cristianos y mandaba a quemar todos los escritos sagrados que contenían los judíos o estos cristianos. Entonces, por lo tanto, llegó a ser una necesidad ya para la iglesia el determinar cuáles libros de las escrituras eran sagrados y cuáles libros no, porque había muchos libros y muchos escritos que circulaban. Nosotros hoy en día llega a nosotros los escritos de padres de la iglesia que son muy importantes para nosotros, para poder entender algunas doctrinas, para poder entender o para conocer lo que ellos, los padres de la iglesia, consideraban que eran sagrados y por qué consideraban que eran sagrados, los cuales estos libros de los primeros 200 años de la iglesia, 300, 400 años, estos escritos nos sirven a nosotros para poder entender mejor el momento de la historia en que estaba viviendo el pueblo de Dios. Hay grandes eruditos en la palabra en los primeros 100 años que dejaron muchos escritos sobre la palabra del Señor, la interpretación que ellos le daban a la palabra. Ahora estos escritos no son sagrados, pero sí, como vivieron tan cerca del tiempo de Jesús, tan cerca del tiempo de los apóstoles y de los seguidores de los apóstoles de Jesús, son casi personas que vivieron en el mismo tiempo. Entonces fueron personas, personajes que dejaron escritos que son muy válidos porque fueron hasta oyentes de los discípulos de Jesús dentro de los primeros 150 años de la iglesia. Y estos escritos nos llegan a nosotros. Entonces, esos escritos también circulaban en las iglesias para poder estudiar, pero no eran considerados apócrifos, pero no eran considerados sagrados tampoco. Entonces, había que determinar para el año 300, ya había esta inquietud de poder determinar qué libros tenían que ser incluidos como sagrados. E incluso se levanta un emperador, Constantino, que abraza, por así decirlo, abraza al cristianismo y ordena a Eusebio, un obispo de Cesarea, era un obispo y historiador. Entonces, que preparara 50 copias del Nuevo Testamento. Y a causa de esto era necesario decidir, bueno, qué libros va a traducir, qué libros va a hacer copias, porque para el año 320, 330, 350 no estaba todavía formado el canon del Nuevo Testamento. Entonces era necesario determinar qué libros eran sagrados y qué libros no eran sagrados para poder incluirlos en el Nuevo Testamento. Y los libros
sagrados fueron estos que nosotros hoy tenemos. Si bien pasan los años y se sigue debatiendo acerca del libro de Santiago, acerca del libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis es un libro difícil de entender por el simbolismo que tiene hasta el día de hoy, pero imagínense en los primeros 300, 400 años de la historia de la iglesia. Era muy difícil de poder entenderlo por el simbolismo, por cosas que en ese momento no se estaba viviendo y no se vivía y no se iba a vivir hasta dentro de casi 2000 años después. Se comenzaron a vivir algunas de esas profecías que estaban dadas en el libro y era muy difícil de entenderlo. Bueno, entonces, ¿cómo es que la iglesia determinó qué libros eran canónicos y qué libros no eran sagrados? Ahora, vuelvo a decir lo mismo, la iglesia no determina qué libros son sagrados y qué libros no, sino que los libros en sí mismos determinaban ser canónicos, ser sagrados por su espiritualidad. Y la iglesia lo único que hizo en los distintos y variados concilios fue reconocer la autoridad que los libros ya tenían. Y las pruebas que utilizaron a lo largo de los años para determinar canonicidad de los libros fueron varias. En el libro que ustedes tienen para estudiar hay 5 pruebas que se le hicieron a los libros para poder determinarlo y poder incluirlos dentro del canon del Nuevo Testamento. Lo primero es apostolicidad. Significa, se hacían la pregunta, ¿el libro fue escrito por un apóstol o por una persona cercana relacionada con los apóstoles? Y si esta pregunta era respondida con un sí, entonces era considerado canónico. Entonces, ¿cómo podemos decir que el libro de Marcos es canónico? Porque Juan Marcos no es un discípulo de Jesús, pero sí fue un discípulo y un seguidor, un discípulo del apóstol Pedro. Después lo acompañó a Pablo. Entonces quiere decir que el escrito de Marcos, que tal vez el escrito de Marcos, él lo escribió, algunos eruditos piensan y consideran que el escrito de Marcos fue como relatos que el apóstol Pedro le fue comentando. Y él lo que hizo fue haciendo como un resumen, como una compilación de todos estos relatos y después los ubicó dentro de un libro y los compartió. Lucas no era judío, no era un discípulo, era un seguidor, era un discípulo de otro apóstol del Señor Jesús. El libro de Hechos, ¿quién lo escribe? Lucas. Entonces, por eso es que estaba como en controversia este libro. El libro de Hebreos, ¿quién lo escribe? Porque la primera prueba era determinar si había sido escrito por un apóstol o por un seguidor de un discípulo de Jesús. Pero bueno, la segunda prueba que se le hacía a todos los libros era si el contenido era espiritual o no, si contenía enseñanzas espirituales. Y el libro, si contenía enseñanzas espirituales y circulaba, y estaba siendo circulado, estaba siendo leído en las distintas iglesias y su contenido comprobaba ser un medio de edificación para las distintas iglesias, un medio de edificación espiritual para las distintas iglesias, entonces esta era una prueba muy práctica para poder determinar su canonicidad. Entonces, lo primero era si había sido escrito por un apóstol o un seguidor de un apóstol. Lo segundo, si tenía contenido espiritual. Lo tercero era si tenía veracidad doctrinal. Todo esto lo que yo estoy diciéndoles está en su PDF. Si ustedes se pierden con algo, vayan al PDF, que ahí tiene que estar, ahí va a estar. Todo lo que les enseño está basado en el PDF. Si yo hago algún tipo de aclaración o agrego algo que no está en el PDF, yo siempre les voy a aclarar. Esto abre un paréntesis, esto es algo que para que ustedes lo puedan saber, pero esto que les estoy enseñando está todo en el PDF. Si se pierden, no se preocupen, van al PDF, siguen la línea más o menos
y ahí va a estar. Entonces la tercera prueba era la veracidad doctrinal. Si el contenido era recto en su doctrina. Cualquier libro que contenía herejía o que era contrario a los demás ya aceptados como libros canónicos era rechazado. Es decir, si un libro había sido escrito por un discípulo de uno de los apóstoles de Jesús, pero contradecía algo de lo que los demás libros que eran considerados sagrados, él contradecía, entonces era descartado. Era descartado, por más que lo haya escrito un discípulo de Jesús y contradecía en algo a los escritos ya considerados sagrados, era descartado. Porque en la palabra de Dios no puede haber contradicción, no hay contradicción. Entonces, si los estudiosos veían, no, este libro es bueno, aparentemente bueno, pero la enseñanza, la doctrina no es correcta, era descartado. Era bueno para conocer tradiciones, era bueno para poder ubicarse en el tiempo, en el espacio de los discípulos como algo de historia, pero doctrinalmente estaba errado. Entonces no era considerado parte del canon del Nuevo Testamento. La otra prueba era la utilidad. El libro era reconocido por todas las iglesias, era ampliamente aceptado, citado por los padres de la iglesia. Por ejemplo, el apóstol Pedro, en sus escritos, cuando habla acerca del apóstol Pablo, él dice, como tenemos escritos del apóstol Pablo, de nuestro hermano Pablo, aunque es difícil de entender en algunos casos lo que él escribe, y el apóstol Pablo, el apóstol Pedro está haciendo referencia a los escritos de Pablo. Entonces, los escritos, esta utilidad tenía que ser, este libro circulaba dentro de las iglesias, era aceptado por las iglesias, por los líderes de las distintas iglesias. Algún líder tenía se oponía a este escrito. Si ese líder se oponía al escrito, tenía que presentarse y decir, yo me opongo a este escrito porque esta parte que está en este libro contradice o su enseñanza espiritual es errada. Si se consideraba que lo que el libro decía era errado, se descartaba el libro. Si se consideraba que lo que este líder estaba diciendo estaba errado, se le enseñaba al líder el punto de vista que él estaba teniendo controversia y se le explicaba qué es lo que el libro estaba diciendo. Y el líder aceptaba lo que se le estaba diciendo. Ahora, esto no era como para un apriete para el líder del lugar, que no le decían, esto vos lo tenés que aceptar sí o sí, no, sino que le decían, mira, este libro ya pasó por revisión, ya circula por cientos de iglesias. Todos los líderes de la iglesia ya lo han aceptado. Entonces, ¿qué es lo que no entendés? Como cualquiera de nosotros. Hay cosas en la palabra del Señor que no las entendemos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos y le preguntamos a nuestro líder, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo con respecto a la fe? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice Juan? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué es lo que quiere decir? No toda la Biblia la vamos a comprender. Entonces tampoco en aquel entonces toda la Biblia ellos podían llegar a entenderla. Entonces cuando había un líder en un lugar, en una iglesia que no lograba entender lo que se estaba diciendo, se presentaba y decía, necesito que me expliquen esta parte de este libro. Y si lo que el libro decía era correcto, se le enseñaba, se le aplicaba el sentido común a la palabra y el líder se iba con ese libro y seguía enseñando a su iglesia. Si se encontraba que lo que el líder decía era correcto, el libro era descartado. Pero normalmente el libro, ya una vez que circulaba por las distintas iglesias, circulaba por los distintos lugares y era aceptado por más de un líder, más de un erudito, más de un teólogo, entonces esto era algo bueno. Entonces ya tenemos 4 de los puntos de vista que eran considerados, eran examinados, por los cuales eran examinados los libros. Y lo último y lo más importante era inspiración divina. El libro es inspirado por Dios. Entonces, daba verdadera evidencia de inspiración divina. Y esta era la prueba
fundamental. Todo lugar finalmente se le daba a este punto. Verdaderamente da evidencia de ser inspirado por Dios. Y si los padres de la iglesia decían que sí, si las distintas iglesias decían que sí, si las distintas iglesias aceptaban que tenía una veracidad espiritual, entonces era considerado dentro del canon del Nuevo Testamento. Y así en los distintos concilios de la iglesia a lo largo de los años, los concilios, vuelvo a decir lo mismo, los concilios nunca determinaron qué libro eran parte del Nuevo Testamento, qué libros eran sagrados, simplemente tal vez por no comprender, no poder tener una comprensión en la totalidad del libro, con mucho celo y mucho cuidado lo examinaban, pero a lo largo de los años, todas estas pruebas, estas 5 pruebas, contenido espiritual, veracidad doctrinal, utilidad, apostolicidad, bueno, todas estas, inspiración divina, todas estas pruebas que se le hacían a los libros, los concilios lo único que hacían era reconocer la autoridad que los libros ya tenían. Ningún concilio, ningún hombre pudo determinar, este libro es sagrado y este libro no. Nadie. Sino que el Espíritu Santo de Dios fue guiando, estuvo ahí influenciando la mente en los distintos líderes de la iglesia a lo largo de los concilios para decir, este libro yo lo inspiré. Y el hombre lo único que hizo fue movido, llevado por Dios, para poder decir, este libro es inspirado por Dios. ¿Por qué? Por todas estas pruebas que ya les hemos hecho, y todas estas pruebas muestran que son libros inspirados por Dios. Y de esta forma terminamos la clase de hoy. Espero no haberlos Una, confundido. una duda, no sé si me entiende. Sí, sí, hermana. Bueno, yo soy historiadora, así que Ah, hay una... me viene de 10. Me viene genial. Bienvenida. Lo que está en común, no sé si me entiende la fonía, Vamos que todos despacio. los que escribieron tenían una obediencia y una predisposición continua a los escribas, el respeto por escribir. Los manuscritos de Qumran es da evidencia que eran personas que se dedicaban continuamente, eran todos hombres, que hacían los pergaminos. Y acuérdense que en la época del imperio, si hablaba del concilio, estaba hablando de la tolerancia religiosa impuesta por la iglesia, ¿no? Católica. Si vamos por donde venimos nosotros, venimos en la Edad Media recién. Entonces, Sí, sí, una sola sí, corrección. y el latín es una combinación de muchas invasiones Sí, e idiomas que el tiempo eh, dejamos de lado el idioma real de la Biblia, de que está escrita, sí, que hoy ya no es más hebreo, arameo, latín. claro. El tema del hebreo, y, bueno, algunas cosas ya me voy a olvidar, pero el tema del hebreo y del arameo. Ya casi no existe ese idioma. En realidad ya no existe el idioma original del hebreo y el arameo. Ya no existe porque incluso en el tiempo del exilio, en el año 400 antes de Cristo, cuando están exiliados ellos, ahí pierden parte de su lenguaje. Los del norte, los del reino del norte. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a terminar la clase y continúo después explicando un poquito de esto. ¿Alguien quiere preguntarme algo más acerca de la clase? ¿Quiere decir algo más? ¿No? Bueno, perfecto. Termino la grabación